El orgullo es revelado cuando, a pesar de ver nuestras limitaciones, no las aceptamos. Bien, todos tenemos un momento de recreación, todos tenemos un espacio libre, todos tenemos 10 o 20 minutos para poder estudiar las escrituras. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque si no, nos encontraremos en medio de dos opciones, o bien aprendiendo enseñanzas religiosas, las cuales no examinamos, o bien escuchando la palabra de Dios, la cual no aplicamos. Pero a medida que vamos conociendo al Señor, es cuando más misericordiosos debemos ser, porque nos toparemos con más responsabilidades por hacer. Pero aún así, no quedamos exentos de tropezar. Bien, vayamos a Marcos capítulo 7. Dice que los fariseos y maestros de la ley rodearon a Jesús y vieron que sus discípulos comían con las manos sucias, lo cual ellos se referían a que no estaban cumpliendo con un rito, es decir, con una tradición. Noten que lo primero que sale de la boca de estos hombres fue el juicio, porque señalaban que los discípulos tenían las manos impuras. Estas costumbres llegaron a ser tan populares y estrictas que la gente no comía si primero no cumplía con este rito. Eso quiere decir que lo primero que ellos hacían era obedecer órdenes, pero no las correctas. Es un detalle importante el hecho de que ellos consideraban puro a una persona por cumplir con costumbres. Así que no está de más resaltar que lo que afecta a las costumbres es el pensamiento, porque a causa de las tradiciones viene el legalismo. Las costumbres pueden traer recuerdos, pero no pueden cambiar nuestra vida. Ahora bien, Jesús hace un énfasis sobre el corazón de las personas, lo cual es lo más importante y es lo que Dios ve. Así que él contestó: hipócritas. Y aunque esto suene fuerte, es lo que Jesús ve en nosotros en cuanto caemos en la postura de juzgar a las personas. No todos tropezamos con la misma piedra, pero a veces somos nosotros la piedra para otros. Y Jesús llama hipócritas a los religiosos porque imponían cargas que ellos tampoco cumplían. La Escritura dice que el amor no perjudica a su prójimo y que en efecto el amor cumple con toda la ley. Por lo tanto, lo que Jesús estaba mostrando es que ellos no amaban, solo fingían. Cuando intentamos formar requisitos para otros, automáticamente rechazamos que Dios haya enviado a Jesús. Si no hay un justo sobre la tierra, ni uno solo, entonces, ¿por qué intentamos tener una postura diferente? Los fariseos se encargaban de imponer reglas y cargas en la gente con tal de tener el control de todos. Y para ello también usaban palabras de condenación, como lo vimos al inicio, cuando señalaban que los discípulos de Jesús no estaban cumpliendo con la tradición de los ancianos. Entonces los fariseos le dicen a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos? Y aquí está el problema. Ellos seguían tradiciones, es decir, vivían del pasado. Los discípulos siguieron a Jesús, es decir, dejaron el pasado. Esa es la diferencia entre seguir tradiciones y seguir a Jesús. Las tradiciones tienen un pasado para ti, pero Jesús tiene un futuro para ti. Entonces, cuando Jesús dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, aquí hay un detalle, y es que Jesús no dice mi pueblo. Sin embargo, los fariseos creían pertenecer al pueblo de Dios. Y aunque los fariseos miraban de lejos a los discípulos, Jesús caminaba con ellos. Eso significa que tú puedes estar en un lugar que no te agrada y aún así puedes ser amigo de Jesús. Sin embargo, eso no debe hacernos pensar que somos más que otros. Eso es algo que los religiosos no entendieron. Entonces Jesús añade que las costumbres de los fariseos no son más que reglas humanas. Es decir, si Jesús es el camino, entonces las reglas humanas son el desvío. Y para saber si estamos desviándonos, podríamos usar ese tiempo libre para estudiar las Escrituras. Bien, ahora Jesús dice: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a tradiciones humanas. Noten aquí la comparación que hace Jesús, y lo asombroso es que los discípulos guardaban silencio. Eso quiere decir que cada vez que te juzguen, debes dejar que Dios hable por ti. Honestamente, es lo más sensato. Entonces Jesús dice:
Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Es decir, ¿cómo nacen las sectas? Sencillo, cuando se imponen costumbres que serán una carga para ti. Mientras que la palabra de Dios es un beneficio para tu alma, los ritos terminan arruinando tu vida. ¿Por qué estás triste si no formas parte de un grupo? Deberías alegrarte si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Bien, Jesús dice, por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes dicen cualquier ayuda que pudiera haberte dado ha sido una ofrenda a Dios. Es decir, los fariseos anulaban la palabra de Dios por medio de tradiciones, con el fin de controlar a las masas. La gente comenzaba a tener pensamientos egoístas a causa de esas enseñanzas. Entonces Jesús dice que hacían eso porque se lo transmitían entre ellos, es decir, habían hecho un sistema que dejaba fuera a aquellos que se negaban a cumplir. Algo similar pasó el apóstol Pablo. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, dice, ¿por qué se someten a esos preceptos tales como no tomes, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a que van a desaparecer con el uso. Tienen, sin duda, apariencia de sabiduría, falsa humildad y hasta severo trato del cuerpo, pero en nada sirven frente a la naturaleza pecaminosa. En pocas palabras, eso no produce un cambio en nuestro interior, sino que es un trato muy duro para nuestra vida. Precisamente esa vida llevaba a la gente. Ahora Jesús se dirige a todos y dice, escúchenme todos. Una pregunta, ¿sabes cuándo vas a dejar de ser manipulado? Cuando te enfoques en escuchar a Jesús. ¿Por qué es necesario entender a Jesús? Por el simple hecho de que los ritos nos rodean todo el tiempo. Y si no estamos siguiendo a Jesús, entonces estamos formando parte de un sistema religioso. Muchas veces excluimos la verdad por aferrarnos a una respuesta que inventamos. Entonces Jesús continúa diciendo, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Lo que Jesús está haciendo aquí es eliminar las tradiciones que causaban un pesar muy grande en las personas, no solo por las acciones, sino por las intenciones que generaban en el corazón. Lo que hacían estos ritos era dañar el corazón al generar culpa por no cumplirlos. Comúnmente, cuando uno está lleno de malas intenciones es porque guardó enseñanzas que no debía. ¿Sabes? A veces preferimos que otra persona se condene antes de preferir pedir perdón. Cuando dejamos de lado la palabra de Dios, automáticamente olvidamos perdonar. Y también muchas de las enfermedades son a causa de la falta de perdón. Amigo, amiga, guarda esto para que puedas lidiar con el orgullo. No eres mejor que otro, solo eres diferente. Ahora Jesús entra en una casa para estar a solas con sus discípulos. Y ellos preguntaron sobre la comparación que Jesús hizo. Es decir, ellos pensaron que se trataba de una parábola. Y eso es lo que nos pasa todo el tiempo. Reducimos el reino de Dios a actividades monótonas. Terminamos confundidos por estar embotados de enseñanzas vacías. Somos rápidos para responder que sabemos lo que no entendemos. Esa era la mente de los fariseos. Luego Jesús les explica a sus discípulos diciendo, ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Nuevamente, Jesús elimina lo que ellos habían aprendido, es decir, las tradiciones que recibieron de los fariseos terminan en la nada, por no decir que no sirven. Los maestros de la ley obligaban a cumplir lo que ellos no hacían. Ellos creían que lavarse las manos los hacía puros, pero lo cierto es que Jesús se refería a que ese efecto no llegaba al corazón. Entonces, cuando olvidamos nuestra condición, esperamos que las personas cambien para recién aceptarlas. Esa era la actitud de los fariseos. Y dice que por medio de esa ilustración, Jesús declaraba limpios todos los alimentos, es decir, Jesús les estaba quitando a la gente el peso de cumplir diariamente algo insignificante, algo que no era de importancia para Dios. A menudo solemos tener una motivación
errónea por cumplir con algo que nos lleva a fingir que todo está bien. Pero la realidad es que esa era la vida de los fariseos. Fingían cumplir con requisitos que aprendieron del pasado con tal de aparentar ser puros de corazón. Cuando confesamos nuestros pecados, recibimos ayuda, pero a menudo rechazamos esa ayuda porque intentamos ocultar nuestros pecados. Los fariseos tenían una postura ilustre, lo cual hacía que sus enseñanzas tomaran importancia para con la gente. El apóstol Pedro también fue afectado por esas enseñanzas, habiendo caminado con Jesús y hasta habiendo visto que resucitó y ascendió al cielo, aún así todavía tenía un concepto del pasado a causa de las tradiciones. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, el Señor le dice a Pedro, mata y come. Y él respondió, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro. Pero el Señor dijo, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Precisamente esto ocurre en la actualidad, cuando tomamos una postura magna, solemos rechazar lo que Jesús acepta, solemos cerrarle las puertas a la gente que Jesús ama, porque el secreto que muchos no saben es que todos estamos rotos, no más que algunos saben disimular mejor. Entonces Jesús finalmente le muestra a sus discípulos el corazón de los fariseos y dice lo siguiente, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. En pocas palabras, ¿te estás preocupando por cumplir algo imposible? Si acaso te juzgaron, no te condenes, porque todos de alguna manera pecamos. Sin embargo, no debemos hacerlo. Pero es necesario entender que todos estamos en un proceso de restauración. Por tal razón, la Biblia dice que no hay ni un justo sobre la tierra. Por lo tanto, cada vez que te juzguen por negarte a formar parte de un sistema religioso, el Señor dice, tranquilo, son solo reglas humanas. ¿Te juzgaron por pensar diferente? ¿Te juzgaron por no dejarte manipular? ¿Te juzgaron por cómo te vistes? ¿Te juzgaron por tatuarte, por maquillarte, por tener el pelo corto? ¿Te juzgaron por tropezar con lo mismo? No estés triste, tranquilo, son solo reglas humanas. Eso dice el Señor. Ánimo, que Dios te bendiga. Chao.